Descubre lo que el Espíritu Santo realiza con cada pensamiento. Un milagro transformador y divino. En el tercer año de Joacim, el apóstol Pablo y su fiel compañero Silas se encontraron en una noche oscura en Filipos, una ciudad de Macedonia donde el eco del Evangelio resonaba desafiando la tradición y el orden establecido. Habían sido arrestados, golpeados y encarcelados por predicar la buena nueva del Salvador. En la penumbra de la prisión, esos hombres, con sus cuerpos atados y rodeados de un silencio pesado, se enfrentaban a una adversidad que podría hacer caer a cualquiera. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, algo resplandecía. Pablo, quien había experimentado la gloria del Señor en el camino a Damasco, y Silas, su compañero en la obra, comenzaron a recordar las promesas del Señor. «No temas, porque yo estoy contigo», resonaba en sus mentes como una melodía familiar. En medio de la lucha, levantaron sus voces en oración y cánticos de alabanza. Los muros de la prisión se llenaron de una melodía que desafiaba la oscuridad. Cada nota, cada palabra entonada, era como un himno de esperanza, rescatando sus almas del abismo de la desesperación. «Gloria a Dios en las alturas», clamaron, mientras el poder del Espíritu Santo comenzaba a fluir en el lugar. Las cadenas de la prisión parecían temblar al ritmo de su alabanza. Mientras allí, cautivos de un mundo hostil, sus corazones se llenaban de libertad. Al exterior, los gritos del pueblo aclamaban la opresión. Pero dentro de aquella celda, las puertas del alma se abrían hacia lo divino. En ese instante, el cielo escuchó su canto, y la tierra respondió. De repente, un temblor inusual sacudió el suelo. Las paredes temblaron, y un estruendo sobrenatural resonó en la cárcel. Las puertas de la prisión se abrieron con un crujido ensordecedor, y las cadenas que mantenían presos a Pablo y Silas cayeron a sus pies. No solo era un acto de liberación física, era la manifestación palpable del poder transformador del Espíritu Santo, una respuesta al clamor de dos hombres que no dudaron en invocar el nombre de Dios en medio de su tribulación. El carcelero, al ver las puertas abiertas, temió por su vida, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo, con voz firme y llena de paz, le gritó: «No te hagas daño, estamos aquí». La mirada del carcelero se encontró con la luz resplandeciente en los ojos de Pablo, y en su corazón nació una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta confrontación divina era un eco de la lucha diaria de muchos creyentes hoy en día. Aquellos que en circunstancias difíciles buscan desesperadamente respuestas. La historia de Pablo y Silas resuena como un faro de esperanza. Nos recuerda que invocar su nombre, alabar su esencia, es abrir puertas hacia lo divino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. El carcelero, aterrado pero intrigado, se sintió atraído por el amor visible en la respuesta de Pablo. ¿Qué camino tomará él? ¿Y cómo cambiará su vida hacia el camino de la fe? La historia debía continuar, dejando un hermoso misterio en el aire, un eco de la bondad inquebrantable de Dios y la transformación que aún está por suceder. El carcelero, temblando por el miedo y la maravillación, se acercó más a Pablo y Silas. Su corazón latía aceleradamente,
pues una chispa de esperanza comenzaba a brillar en medio de la oscuridad que lo rodeaba. «Señores», exclamó, «¿qué debo hacer para ser salvo?». La pregunta, tan sencilla y rebelde, estaba impregnada de un anhelo profundo. Pablo, en su sabiduría y compasión, respondió con claridad: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Estas palabras, envueltas en un poder espiritual, resonaron como ecos en la caverna de su corazón. El carcelero sintió cómo un peso se levantaba de sus hombros, como si las cadenas de su propio pecado estuvieran siendo quebradas. Silas, con el fervor del Espíritu Santo fluyendo a través de él, se unió a Pablo y comenzaron a hablarle sobre el Evangelio, la historia de Jesucristo, su muerte y resurrección, la promesa del perdón y la vida eterna. Mientras narraban, la atmósfera cambiaba, y los muros de la prisión parecían alejarse, desvaneciendo lo ordinario y dando paso a lo sobrenatural. La fe del carcelero comenzó a florecer como un brote en primavera, y él vio más allá de las heridas, más allá de la prisión. Le llevó a su hogar, donde convocó a todos los suyos para escuchar la buena noticia. Les habló de la liberación que había recibido y de la luz que había encontrado, mientras su corazón estallaba de alegría. La noche continuó, y el agua de la fe brotó en las almas de cada uno. Todos fueron bautizados, sumergidos en las aguas que simbolizaban un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. El carcelero, antes un hombre temeroso y aprensivo, ahora era un embajador de la paz, y su hogar se convirtió en un punto de luz en Filipos. Sin embargo, había un eco de advertencia en la atmósfera, una sombra que aún acechaba en el aire. Mientras el carcelero se regocijaba por el inmenso regalo de la salvación, la ciudad permanecía llena de confusión. Los líderes religiosos, al escuchar las noticias de los sucesos milagrosos, comenzaron a temer por su autoridad y poder, y con ellos, la ira se encendía como fuego voraz. La noche se convirtió en un campo de batalla espiritual. A medida que el Evangelio se proclamaba y las cadenas caían, se levantaba una oposición. Las fuerzas de la oscuridad no se rendirían fácilmente. La fe recién despertada del carcelero iba a ser probada, y una gran confrontación estaba por desarrollarse. Al amanecer, el camino estaba preparado para que el pueblo viera la gloria de Dios en acción. Justo cuando parecía que la vida del carcelero se alineaba con los propósitos de Dios, una nueva inquietud se cernía sobre él. Las sombras de lo que vendría amenazaban con oscurecer su nuevo camino. Mientras el sol ascendía, iluminando Filipos con su luz cálida, Pablo y Silas se preparaban para enfrentar lo desconocido. El poder del Espíritu Santo ya había comenzado a trabajar en el corazón del carcelero, pero su fe y testimonio pronto serían llevados a la prueba de fuego. ¿Podría el carcelero mantenerse firme en su nueva fe frente a la adversidad? Este suspense envolvía cada paso, pues el plan soberano de Dios estaba todavía tejiendo sus hilos en la historia. ¿Qué nuevos caminos abriría el Señor para aquellos que creen en Él, incluso en medio de la tormenta? La narración continuaba, dejando al mundo expectante, sus corazones palpitando al compás de las revelaciones divinas que estaban por venir. Al amanecer, la luz del sol se filtraba entre las calles de Filipos, trayendo consigo no solo claridad, sino un ambiente tenso que se palpaba en el aire. El carcelero, ahora transformado en un nuevo hombre, sentía el peso de las miradas sobre él. Su hogar, que había sido un refugio de temor, era ahora un baluarte de esperanza. Pero pronto se daría cuenta de que el camino de fe no era un camino sin espinas. Mientras tanto, en los rincones de la ciudad, los líderes religiosos burlaban a los seguidores del nuevo camino, sus corazones llenos de ira por la influencia que Pablo y Silas habían comenzado a ejercer sobre el pueblo.
La congregación de nuevos creyentes crecía, y con cada conversión el eco de la cruz resonaba más fuerte, lo que intensificaba el rechazo y la furia de aquellos que se aferraban al antiguo sistema. «No permitiremos que este sectario destruya nuestro orden», gritó uno de ellos, un fariseo de gran renombre, mientras se reunía con sus cómplices. «Debemos actuar, y con rapidez». Al mismo tiempo, el carcelero enfrentaba su propia lucha interna. La fe que había encontrado no solo lo iluminaba, sino que también lo llenaba de temor. La pregunta que lo asediaba era, ¿qué pasará cuando ellos vengan por mí? ¿Cómo defenderé mi fe frente a quienes una vez temí? Las sombras de su pasado acechaban, pero el Espíritu Santo en su interior le susurraba poderosamente, «No temas, pues yo estoy contigo». A medida que el día avanzaba, un grupo de hombres se presentó ante el hogar del carcelero con autoridad y desdén. Compusieron una turba de autoridad que exigía respuestas y castigo. «Traed a esos hombres de Dios, convenzcamos al pueblo de que son culpables de revuelta», clamaron, provocando murmullos entre la multitud. El carcelero sintió cómo su corazón palpitaba con una mezcla de emoción y miedo. Se dio cuenta de que su fe sería probada. Con decisión, se dirigió a Pablo y Silas, quienes estaban en el lugar, listos para defender el Evangelio. «Hermanos», comenzó, «hay quienes vienen a juzgarles. No sé si estoy preparado para lo que se aproxima. ¿Cómo puedo resistir en este momento?» Y fue en ese instante que Pablo, con el rostro lleno de un valor que solo viene de lo alto, le respondió, «No se trata de lo que tú puedas hacer, sino de lo que Él hará a través de ti. Recuerda que en medio de pruebas, el Señor siempre provee una salida y promueve la fe». Silas se unió. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Su plan es más alto que nuestras circunstancias. Él no nos ha dejado, sino que está escribiendo una historia de redención a través de nuestro sufrimiento. Y tú, amigo, ya eres parte de ese plan. Entonces, los hombres de la ciudad arribaron, demandando a Pablo y Silas ante la multitud. Las acusaciones de perturbación y escándalo resonaron, mientras la multitud se aglomeraba, ansiosa por ver la señal de debilidad en aquellos que habían traído una nueva fe a Filipos. El carcelero sentía el eco de sus palabras, el temor invadiendo su corazón, pero la fe que le había sido sembrada empezaba a florecer y a arlar junto con su anterior miedo. Cuando la multitud clamaba contra ellos, Pablo, movido por el él que lo había liberado, habló audazmente. «¿Por qué teméis cuando vuestros corazones pueden vivir en paz? La salvación ha llegado a este hogar, y vuestras cadenas pueden romperse también». Y así, las palabras de Pablo retumbaron en la multitud como un trueno en la tormenta, desafiándolos a ver más allá de sus dudas y temores. En este desafío, las primeras luces de confrontación comenzaron a brillar, pero en aquel momento, el carcelero se dio cuenta de que la prueba de su fe iba más allá de su propia vida. Se trataba de un propósito divino trazado en la eternidad. Y mientras observaba a Pablo y Silas, entendió que su propia historia no solo estaba en manos de sus deseos, sino en el soberano control de Dios. ¿Cuál sería el desenlace de esta creciente confrontación? Las palabras del apóstol resonaban, indicando que el plan divino estaba aún en proceso de desenvolverse. El carcelero se encontró en la encrucijada de su fe y de su voluntad, mientras un nuevo principio se revelaba ante él. ¿Cómo se manifestaría el poder sobrenatural de Dios a través de aquellos que se atreven a creer? La historia iba tomando forma, uniendo corazones y rompiendo cadenas en la luz de la salvación, y el clamor creció en la plaza de Filipos, un mar de voces que se fundió con la brisa cálida del día. Los hombres que habían venido a capturar a Pablo y Silas levantaban sus puños al cielo, como si allí pudieran encontrar respuesta a su desesperación. Los ojos del carcelero, llenos de angustia,
alternaban entre los rostros del apóstol y la turba enfurecida. «Mártires o héroes», gritaban algunos al borde de la histeria. «Ya no habrá lugar para sus mentiras en nuestra ciudad». En medio del tumulto Pablo dio un paso adelante. Su voz sobresalía con un tono de autoridad divina. «Lo que hacéis, lo hacéis en ignorancia», dijo con firmeza. «Si conocierais al Dios que inclina su oído hacia el afligido, no buscaríais derramar sangre inocente. Daos cuenta de que este camino que teméis no es de bondage, sino de liberación». La respuesta resonó en el alma del carcelero, como un eco familiar que trajo consigo un destello de valor. Miró a los hombres que habían venido con odio y a los nuevos creyentes que le miraban con ansiedad y esperanza. Entonces, surgió un silencio momentáneo, como si el cielo mismo se detuviera a escuchar. El carcelero sintió el impulso del espíritu en su pecho. Tenía algo que decir, algo que compartir. Sin pensar en el riesgo, se adelantó, su voz temblando pero potente. «Pueblo de Filipos», comenzó, su corazón golpeando con cada palabra. Era un hombre temeroso, un carcelero que vivía en las sombras del miedo. Pero ahora he conocido a los hombres que han traído luz a mi vida. Su Dios es el Dios del perdón y la gracia. El tumulto se detuvo por un momento. Una murmuración recorrió la multitud. Algunos se burlaron, otros mostraron curiosidad, pero el carcelero sintió la presencia del Señor como nunca antes. Los líderes religiosos intercambiaron miradas nerviosas. La situación se estaba yendo de sus manos. «Silencio y orden», rugió uno de ellos, pero la voz de Pablo resonaba aún más fuerte. «No se puede silenciar lo que Dios ha iniciado. ¿Acaso no reconocéis que estas cadenas que hemos llevado son para mostrar la gloria de uno que resucita de entre los muertos?» El carcelero miró a su alrededor, sintiendo cómo su fe crecía al ver a Pablo y Silas enfrentar con tal valentía a sus opresores. La multitud comenzaba a murmurar, entre ellos había dudas, confusión y un creciente interés en la transformación que se había producido en el corazón del carcelero. «Si Dios está con ellos», pensó, «¿quién puede estar contra nosotros? ¿No es tiempo de que el temor se convierta en valentía? Mi historia ha cambiado, y ahora mi voz será su voz». Cuando el clamor de la multitud se intensificó nuevamente, Pablo habló con una convicción renovada. «Lo que hacemos hoy no es un acto de rebelión, sino un llamado a la reconciliación. Dejad que el amor se derrame sobre vosotros como lo ha hecho en mí». Los murmullos se convirtieron en susurros, y en cada rincón la promesa de salvación empezó a florecer. Al ver su propio temor transformándose en fervor, el carcelero se unió a Pablo y Silas. «La obra que han comenzado no terminará, y yo seré testigo de ello. Prometo proteger la verdad». Las almas necesitadas en Filipos comenzaron a abrir sus corazones ante el poder de las palabras de esos hombres. La lucha por la verdad estaba desatada, y ni la multitud ni sus líderes podían contener la obra que Dios estaba realizando. Un viento suave pasó entre ellos, como una brisa del Espíritu, llenando el ambiente de luz y esperanza. Pero, mientras la fe florecía en ese lugar, un oscuro consejo se estaba formando en las sombras, deseoso de apagar el fuego que comenzaba a arder. En ese momento crucial, una verdad fue revelada al carcelero. Este es solo el comienzo. Un plan de salvación se despliega, y muchos vendrán a través de las puertas que hoy creen que están cerradas. El eco de esta revelación resonó en su corazón. ¿Quiénes serían estos nuevos creyentes? ¿Y cómo seguirían adelante en medio de la creciente oposición? El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, pero el poder de Dios brillaba aún más intensamente. La historia de Filipos estaba cambiando, y cada momento prometía un nuevo giro divino. Qué maravillosa era la promesa de Dios, que incluso en la oscuridad, Él sigue escribiendo.
¿Qué más estaba planeado en los cielos? Las cadenas de la incredulidad estaban por romperse, y el verdadero poder del Evangelio estaba a punto de manifestarse en toda su gloria. Mientras la oscuridad se cernía sobre Filipos, la plaza se mantenía dividida entre la incredulidad y el fervor. Pablo, aún en el centro de atención, sentía un viento misterioso soplar en su interior, una urgencia divina que le movía a seguir hablando. Hermanos y hermanas, comenzó de nuevo, sus palabras fluyendo con la certeza de quien sabe que está siendo guiado por el Espíritu. El Dios de Israel ha hecho nuevas todas las cosas, y está llamando a su pueblo, incluso a aquellos que están perdidos en la noche. El murmullo creció a medida que hombres y mujeres comenzaban a acercarse, algunos deslizando sus dudas en favor de una curiosidad cada vez más intensa. El carcelero, ante la mirada de Pablo, vio en su rostro no solo la resolución, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. «No temáis, pues el amor perfecto echa fuera el temor», recordó el carcelero, sintiendo que esas palabras eran para él y para la multitud que lo rodeaba. Mientras su corazón se inflamaba con la fe recién descubierta, el ambiente se tornó raro. Un estruendo distante alcanzó sus oídos, como el retumbar de un trueno, y el suelo comenzó a temblar levemente bajo sus pies. Algunos en la multitud gritaron de pánico, pensando que era un mal augurio. Pero Pablo levantó la mano con firmeza. «No temáis, esto es el eco del poder de Dios que se mueve en medio de nosotros. Este lugar es terreno sagrado, y el propósito del Altísimo se va a manifestar aquí, en estos momentos decisivos». Y así, el sentido de temor se transformó en expectación. Un hombre del fondo de la multitud, con una voz fuerte y desafiante, preguntó: «¿Qué milagros habéis hecho, hombres extraños, para llevarnos a esta conmoción?». La pregunta reverberó como un rayo entre la gente. Silas, que había estado en silencio, miró con compasión. El verdadero milagro es la transformación que opera el Espíritu Santo en los corazones de quienes le reciben con fe. No buscamos que nuestras manos sanen, sino que el Espíritu sane los corazones quebrantados. En ese instante, el carcelero recordó a la mujer poseída que había seguido a Pablo y Silas. Una vida transformada era el testimonio más poderoso. Sin poder contenerse más, él gritó: «Quiero saber más de ese poder, de esa salvación que habéis traído». Las voces se agitaron en un murmullo, una mezcla de temor y asombro, ya que muchos comenzaban a entender que había algo más grande en juego. El cielo se oscureció un poco más, como si el mismo universo estuviera prestando atención a aquel momento. Pablo vio el despertar en los rostros de los que se hallaban en la plaza y gritó: «Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y hallaréis descanso para vuestras almas. El tiempo de salvación ha llegado, y la luz del reino se acerca a vosotros». A medida que hablaba, se percibían ecos de sus palabras resonando en las calles de Filipos y más allá. Las cadenas del miedo que habían mantenido a la ciudad cautiva estaban comenzando a romperse, aunque todavía palpaba una sensación de resistencia en el aire. Una sombra se arrastraba por los muros del lugar, como un antiguo enemigo que había rechazado la luz. Sin embargo, la conversión de corazones había comenzado. Un grupo de nuevos creyentes se posicionó junto al carcelero, dispuestos a abrazar la nueva fe y la verdad que Pablo y Silas habían compartido. En su unión, Dios comenzó a tejer un nuevo tapiz de redención sobre la ciudad. Pero en un rincón oscuro, un grupo de hombres se juntó en secreto. Murmullos de un plan siniestro comenzaron a brotar entre ellos. «Debemos detener esto», dijo uno con un tono helado. «Este fuego se extiende como la pólvora, y no podemos permitir que la verdad se propague». Los cielos se nublaron una vez más, y una sombra se extendió sobre la plaza, presagiando un conflicto inminente.
Mientras el carcelero y los nuevos creyentes levantaban su voz en oración, una voz suave y poderosa susurró en su interior: «No temas, porque yo soy el que estoy contigo. Mi plan soberano se cumplirá, y muchos más se unirán a ti a través de la prueba que se acerca». Pablo, sintiendo el fervor del pueblo, inclinó su cabeza en oración, sabiendo que lo que estaba por venir era parte del misterioso plan de Dios que solo comenzaba a revelarse. Filipo jamás sería igual, y las puertas de la ciudad estaban a punto de abrirse para un avivamiento sin precedentes. ¿Qué más haría el Señor en medio de su pueblo? Mientras la multitud vibraba con la expectativa, un profundo silencio se apoderó de la plaza, como si la creación misma estuviese a la espera de un acontecimiento trascendental. Las miradas se entrelazaban, algunos llenos de fe nueva, otros con corazones endurecidos, ansiosos por resistir al movimiento del Espíritu. En medio de ese ambiente, Pablo sintió un estremecimiento en su espíritu, una certeza de que el enfrentamiento entre la luz y la oscuridad estaba a punto de estallar. Silas, observando la intensidad del momento, tomó la mano de un nuevo creyente. «La fe es como una semilla», dijo suavemente, «que aunque pequeña al principio, lleva consigo el potencial de un árbol frondoso. ¿Lo ves?». Los ojos del joven brillaron, reflejando la verdad de las palabras. En ese instante, las tensiones ocultas de la plaza se transformaron en un estruendo de gritos y murmullos. El grupo de hombres que había estado tramando en las sombras se acercó, sus rostros oscurecidos por la rabia. «¡Despertad!», gritó uno de ellos, un líder conocido por su oposición a los seguidores del camino. «Esta nueva enseñanza está desestabilizando nuestra ciudad. Debemos actuar antes de que la noche se convierta en día y la luz prevalezca». Las palabras del líder reverberaron, y el carcelero, temblando por el poder del miedo, sintió la presión de los demás. Pero Pablo, viendo la lucha interna en los corazones de los presentes, levantó su voz con más firmeza. «Hermanos, no nos dejemos llevar por el temor. A los que están en Cristo, la muerte ya no tiene poder sobre ellos. Él ha vencido al mundo». Un clamor de angustia y esperanza surgió del pueblo. Algunos empezaron a arrojarse al suelo en búsqueda de la gracia de aquel que transforma, mientras otros discutían y se oponían, incapaces de comprender la magnitud de la verdad que les era presentada. Así era el cuadro de una batalla espiritual, saturado de dudas, pero también de promesas de salvación. La multitud, cada vez más dividida, comenzó a agolparse en torno a Pablo y Silas. La rabia se cernía sobre sus opositores, pero el fragor de la fe crecía en el corazón de los nuevos creyentes. Como un torrente, el Espíritu de Dios comenzó a fluir en medio de sus voces, y la conversión de algunos pescadores de almas comenzó a verse como una señal revolucionaria. «Pablo, ¿qué harás?», le preguntó Silas mientras notaban la llegada del grupo que venía a arrestarlos. «¿Acaso no ves que vienen con intenciones malignas?». El apóstol sonrió con la seguridad de quien sabe que los planes de Dios siempre triunfan. «Confía, hermano, las cadenas del miedo no pueden contenernos. Quizás hoy nuestros cuerpos sean sometidos, pero nuestro espíritu será libre en Cristo. El Señor tiene un propósito mucho mayor en todo esto». Mientras tanto, el tiempo se apresuraba. Las sombras, ahora claramente definidas, se acercaban, pero un brillo divino comenzó a esparcirse entre la gente, y el carcelero, renovado en fe, se hizo un paso al frente. «Yo soy un testigo de su poder», proclamó. «Mirad en mí, es en él donde hallamos la salvación». Justo al momento en que los emisarios de la oscuridad se preparaban para apresar a Pablo y Silas, un rayo de luz atravesó el cielo oscuro. En la distancia, se escuchó el retumbar de un trueno más cercano, como si el mismo Dios se estuviese preparando para actuar. Las esferas celestiales parecían alinearse para un movimiento divino. «¿Ves?»,
susurró una voz en calma al corazón del carcelero. Este es solo el comienzo. Lo que acontece hoy es un eco de lo que está por venir. Con la mirada fija en la figura imponente de Pablo, los enemigos, llenos de rencor, sabían que así como la luz se abre paso a través de la oscuridad, el tiempo de la redención estaba cerca. A nivel espiritual, el nombre de Jesús comenzaba a resonar en cada rincón de Filipos, y las vidas transformadas se multiplicarían como el pan y los peces. Pero aún había un plan que debía cumplirse, uno que guardaría sorpresa y gloria. Mientras las cadenas de la incredulidad empezaban a romperse, una advertencia echó raíces en el alma de Pablo. Lo que el enemigo ha planeado para destruir, el Señor utilizará para glorificarse. Más allá de esta prueba, habrá un crecimiento que ni siquiera podemos imaginar. Y así, la plaza se preparaba para un advenimiento desconocido, donde la fe y el poder de Dios convergirían en un clímax espiritual magistral. ¿Qué manifestaciones maravillosas se desplegarían en la confrontación inminente? Las puertas del cielo estaban a punto de abrirse, revelando un nuevo capítulo del amor salvador. Las sombras se cernían sobre la plaza, y con cada paso que daban los adversarios, el aire se volvía más denso, cargado de tensión. Pablo, sintiendo el rápido palpitar de los corazones a su alrededor, alzó la voz para infundir valor en aquellos que dudaban. Este día no es un final, sino el principio de algo nuevo. La luz ha venido a este mundo, y las tinieblas no la han podido vencer. Proclamó, y sus palabras fueron como una chispa encendida en un barril de pólvora. Los hombres opuestos se acercaban, llenos de agresión. Pero a cada instante, el poder del Espíritu Santo comenzaba a moverse en los corazones de los presentes. Silas, por su parte, se giró hacia el carcelero y le dijo: «Ten fe. El Señor está aquí con nosotros, y lo que está pasando ahora será un testimonio para toda la ciudad». El carcelero, aunque asustado, sentía una llamativa atracción hacia la verdad que habían compartido Pablo y Silas. Entre el clamor que se desataba, había un murmullo de vidas que empezaban a restaurarse, heridas que encontraban un bálsamo en la fe. «Mira», señaló el carcelero, «algunos buscan la verdad. Ellos claman en su angustia, y en su dolor hay una búsqueda de esperanza». Pero el líder de los opositores, destacándose en su furia, lanzó un grito que resonó en la plaza: «Traed a esos hombres ante el consejo. No permitiré que su enseñanza se propague más». Pablo y Silas fueron rodeados, y la multitud comenzaba a agitarse, dividida entre fe y odio. «Sean de los que creen», susurró el Espíritu a algunos en la multitud, tocando sus mentes con la luz de la verdad. Los corazones titubearon, pero en medio del caos, algunos comenzaron a murmurar oraciones al Dios Altísimo. Entonces fue como si el cielo mismo respondiera. Un rayo de luz atravesó la oscura atmósfera, como un símbolo del poder de Dios que se manifestaría en ese lugar. Un temblor recorrió la tierra, y la sorpresa se apoderó de todos. «¿Oís eso?», gritó uno de los nuevos creyentes, dirigiéndose ahora no solo a sus vecinos, sino al consejo. «El Dios verdadero se está moviendo entre nosotros. No estáis luchando contra hombres, sino contra el mismo cielo». La confusión reinante en el semblante de los opositores se hizo más evidente. Mientras se preparaban para llevar a Pablo y Silas a juicio, el mismo cielo parecía manifestarse en contra de su intento, y todos los presentes sintieron ese ambiente sobrenatural que desbordaba una paz inquebrantable, incluso en el tumulto. De súbito, un grito que venía de las profundidades de la plaza rompió el silencio. «Esperad. Algo grande está ocurriendo aquí. No nos resistamos al Espíritu Santo». Era un anciano conocido, que tenía un respeto destacado entre los habitantes de Filipos.
Su sabiduría se había ganado el oído de muchos, y su llamado fue como una cuerda que ató los corazones de todos a un mismo destino. Mi gente, continuó el anciano, hace años se nos prometió una luz que iluminaría nuestra tierra. Hoy esa profecía se está cumpliendo. No cerremos nuestros corazones, pues podría que perdamos la oportunidad de ser parte de la obra de Dios. En ese instante, Pablo sonrió, comprendiendo que, a pesar de la oposición, el plan soberano de Dios se estaba desplegando ante ellos. Esto no es solo un juicio, dijo Pablo, sino un llamado a la conversión. Siento que hoy hay una invitación a algo muchísimo más grande. Y con esa última declaración, un eco de esperanza empezó a resonar en la plaza, llamando a todos a unirse en el propósito divino. La multitud, atenta, comenzó a murmurar entre sí, mientras la luz de la fe empezaba a brillar intensamente. Lo que pareciera ser el fin, se convertía en el inicio de milagros imprevistos. A medida que las voces resonaban, la presencia del Espíritu se intensificaba, y las cadenas de la incredulidad empezaban a romperse de diferentes corazones. Sin embargo, en medio de esta ola de expectativas, comenzó a formarse un nuevo dilema. ¿Qué harían los líderes de la ciudad ante este desplazamiento divino? Mientras el aire se llenaba de la promesa de lo que estaba por venir, una voz suave resonó en el corazón de Pablo. Este día marca el inicio de una jornada que impactará a generaciones. Preparad vuestros corazones, porque los acontecimientos que se avecinan revelarán el verdadero poder de la gloria de Dios. Así se cerraba el telón sobre un acto, pero el clímax de la obra estaba aún por desvelarse. El murmullo en la plaza creció como un torrente, cada voz unida en expectación. Pablo, con el rostro iluminado por el fervor del momento, sintió como sus palabras se enredaban en las conciencias, atravesando la duda y la desesperanza. Hebreos y griegos, esta no es solo la voz de un hombre, sino el clamor del Espíritu que llama a todos a la salvación. La luz que se ha encendido es la esperanza que puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Exclamó, su voz resonando como un trueno en la plaza. Silas, por su parte, observó a los opositores, cuya resistencia comenzaba a desmoronarse. Las miradas de muchos se entrelazaron con un anhelo profundo, una chispa de fe comenzando a encenderse en sus almas. ¿No ves?, le murmuró a uno de los nuevos creyentes a su lado. El Señor está tocando cada uno de sus corazones. Es su obra, no la nuestra. Y el joven, con ojos ávidos, asintió comprendiendo que el viento de Dios soplaba entre ellos. A medida que la tensión crecía, unas sombras más oscuras se aproximaban al escenario. El líder de los opositores se alzó con un rostro de furia sombría. «Cállense. No permitiré que se propaguen estas mentiras. Esta enseñanza es un veneno que corrompe a nuestra gente», gritó, repleto de rabia. Sin embargo, su voz temblaba, y un escalofrío recorrió a quienes lo escuchaban, sintiendo en su interior la lucha entre la verdad y el miedo. Pablo, viéndose rodeado, se sintió compelido a confrontar la tiranía de la incredulidad que dominaba ese lugar. «Escuchadme, habitantes de Filipos, no luchamos contra carne y sangre, sino contra poderes y potestades. El mismo Dios que nos llama es el que libera y salva. Hoy el pecado es expuesto y las cadenas serán rotas», proclamó con una seguridad que provenía del Espíritu Santo mismo. Las palabras de Pablo penetraron en el corazón del carcelero, quien había sido un observador silente. «¿Qué debo hacer para ser salvo?», preguntó, su voz un susurro cargado de vulnerabilidad y esperanza. Silas, al escuchar su súplica, no dudó en responder. «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa», dijo. En un instante, una nueva luz brilló en la plaza. Una ola de poder irresistible comenzó a fluir como un río. Las manos levantadas comenzaron a temblar.
Muchos se postraron de rodillas, sintiendo la presencia del Altísimo que descendía sobre ellos. La atmósfera se tornaba aún más palpable, saturada con el amor y la paz que solo el Creador puede otorgar. Era una escena celestial, donde ángeles parecían rodear el lugar, atravesando el velo entre lo natural y lo espiritual. Un hombre viejo, el anciano que había clamado antes, levantó su voz una vez más. ¿Veis? Esto es el cumplimiento de las promesas que nos fueron dadas. Los corazones ahora son transformados y el reino de Dios ya está entre nosotros. Sus palabras como un eco resonaban en los corazones, despertando a otros de su letargo. A medida que la multitud se inquietaba en fervor, el líder opositor perplejo buscaba controlar el desbordamiento de fe que se apoderaba del ambiente. «No dejéis que os engañen», gritó, pero su voz se perdió entre las alabanzas y las súplicas. Así, el poder de Dios comenzó a manifestarse de manera poderosa. Muchos, con lágrimas en los ojos, testificaban de su encuentro con el Altísimo, y el carcelero caía llorando de convicción. En ese momento, cada corazón comenzó a sentir la urgencia del amor divino que les llamaba hacia el propósito que excedía su comprensión. Pero, mientras la multitud se entregaba al torbellino de fe y adoración, una sombra más oscura se cernía en los corazones de algunos líderes que, en su desesperación, decidieron conjurar una estrategia para detener lo que sabían era inevitable. «No podemos permitir que esto continúe», susurraron entre sí, susurrando intrigas y conspiraciones. Las manos de un Dios soberano se movían, preparando el telón para la próxima escena de este divino drama. Porque entre el clamor y la adoración, una revelación aún mayor comenzó a tomar forma, y el tiempo señalaba el cumplimiento de lo que Dios había decidido llevar a cabo desde el comienzo. Un profundo susurro llegó a los oídos de Pablo. «Prepara tu corazón, porque en esto también hay un testimonio de mi fidelidad que cambiará las naciones». Así, el destino de muchos pendía de un hilo, mientras el clamor del Espíritu seguía resonando. Las nubes grises comenzaron a acumularse en el horizonte mientras la multitud continuaba en un clamor jubiloso, sumida en un fervor que discutía cualquier tipo de tormenta que pudiera desatarse. En su corazón, Pablo sabía que un contraataque del enemigo era inminente. «Este frío que se acerca no es solo meteorológico», pensó, «sino que es el eco del principal opositor a lo que hoy se está gestando». Las miradas se volvieron hacia él. Las esperanzas continuaban danzando entre las sombras. ¿Y si esto fuera solo el principio de una batalla más grande?, se preguntó Silas, mientras veía el rostro de su compañero brillar aún con fe y determinación. Con un murmullo de aliento, Pablo levantó nuevamente su voz. «Mirad, hermanos y hermanas, el Señor está en este lugar. Sus obras son maravillas, y hoy, en nuestro medio, el cautivo ya no será prisionero de la oscuridad, sino luz de su gracia eterna». De repente, un desasosiego se cernió sobre el lugar, como un susurro helado que pasaba entre las personas. Un pequeño grupo emergió entre la multitud, sus rostros marcados por la ira y la confusión. Intrigados y preparados para la confrontación, se acercaron más, sus pasos resonando en el suelo polvoriento, destacando su intención de desbaratar la obra de Dios. «¿Por qué perturbar este lugar, vosotros que estáis llenos de engaño?», habló el líder opositor, su voz como un hacha afilada que cortaba el aire lleno de alabanza. «Vais en contra de nuestras leyes. La fe que proclamáis es una distracción. Estamos en la senda de la verdad. Socaváis el verdadero culto a Dios». Pablo, sintiendo la presión del desafío, se mantuvo firme, su mirada fija en el líder. «La verdad que traemos va más allá de la ley y de la religión», replicó. «Es la vida transformada por el poder de Cristo, cuya sangre clamó para redimirnos de nuestras sombras».
Este camino de fe que pisamos es el que los profetas anticiparon. Al escuchar estas palabras, una tensión palpable recorrió a la multitud, pero también un murmullo de apoyo resonó, una respuesta interna que desafió el miedo y la intimidación. Las luces de esperanza estaban brotando en cada lado de la plaza, iluminando aquellos corazones que habían estado atrapados en la oscuridad. Sin embargo, la tensión aumentó aún más cuando el anciano caminó hacia el centro del escenario, su rostro arrugado reflejando experiencia y sabiduría. Os digo, amigos, no temáis. Muchos en la historia nos enseñaron que siempre habrá oposición cuando Dios mismo se mueve. Pero de la misma manera que la Leviatán aborda sus aguas, así podremos conocer al Dios que lucha a nuestro favor. Pablo sintió que el Espíritu resonaba en su interior, urgiéndolo a hablar una vez más. Hoy, los que estáis atados, los que anheláis respuesta, hoy es el tiempo de liberación. Venid a mí y deja que el poder de Cristo fluya sobre vosotros. La multitud, compungida por sus palabras, comenzó a acercarse. Fue entonces cuando el líder opositor, en su desesperación, gritó: ¿Acaso no subiréis a las colinas de la idolatría? Dejad a vuestros ídolos que caigan en pedazos ante la verdad. Pero esas palabras tenían un efecto distinto. Llevaban un atisbo de temor de que algo sobrenatural estaba gestándose. Mientras la tensión alcanzaba su punto culminante, una ráfaga de viento sopló a través de la plaza, trayendo consigo una presencia tan intensa que el aire parecía vibrar. Era como si un manto de gloria estuviera descendiendo, abriendo los cielos y añadiendo fuerza al clamor de la fe. «El Señor está aquí», gritó Pablo, sintiendo que el cielo mismo respondía al llamado de su pueblo. Él no es un Dios que se esconde, su luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no la puede contener. Al final de este encuentro, un eco resonó en el alma de Pablo. Ha llegado el momento para que los corazones de esta ciudad sean invadidos por el amor transformador. Preparaos, porque el plan de Dios es más grande de lo que imagináis. Esto no era tan solo un eco. Era una promesa sostenida por la eternidad. ¿Cuál sería el siguiente paso en este camino hacia lo sublime? La revelación aguardaba, y el tiempo de cumplimiento estaba en el horizonte. La tensión en la plaza de Filipos era palpable, y el destino de muchos pendía de un hilo, mientras las sombras del conflicto se alzaban sobre el clamor de fe que resonaba en cada rincón. Pablo, lleno de determinación, comprendía que la confrontación que se avecinaba era necesaria para desmantelar las cadenas que ataban a su gente a la incredulidad. Silas, al lado de su compañero, observaba la multitud. Cada rostro era un lienzo en blanco donde el poder de Dios podía pintar un nuevo comienzo. «Amigos, escucha», dijo Pablo al sentir el impulso del Espíritu Santo fluir a través de él. «No sois solo testigos de una lucha, sino partícipes en la historia de redención que Dios ha escrito desde la fundación del mundo. El Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros, y lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios». Las palabras de Pablo resonaron con fuerza, y un murmullo de esperanza se extendió entre aquellos que anhelaban algo más que una simple liberación. En ese momento crítico, el anciano miró a su alrededor, sabiendo que solo un milagro podría salvar a los que parecían atrapados entre dos mundos, el de la opresión y el de la fe. «Dejad que la luz brille en la oscuridad». Recordemos que la fe en el Dios viviente es un refugio seguro, incluso ante la tempestad. A medida que los sentimientos de resistencia entre los opuestos se intensificaban, el líder adversario, con su mirada afilada, desafió a Pablo. ¿Realmente crees que una simple proclamación puede cambiar nuestras vidas? Este desorden es un insulto a nuestras tradiciones y ordenanzas. Han venido a destruir lo que hemos defendido por generaciones. Sin inmutarse,
Pablo contestó con resolución: las tradiciones humanas son como puentes de papel comparados con el poder del Creador. Hoy, en este lugar, el cielo abre sus puertas para liberar a quienes están atados por el miedo. No te resistas a lo que Dios está haciendo. El aire se sentía denso, y los primeros vientos de cambio comenzaron a soplar. Al fondo de la plaza, los primeros nuevos creyentes tomaron la decisión de alzar ante los cielos sus manos, clamando por la salvación que había sido prometida. En aquel clamor, percibieron que su lucha no era en vano. Pero lo inesperado llegó cuando un estruendo sordo hizo temblar el suelo. Un rayo iluminó el cielo en medio de la tensión, y la multitud contuvo el aliento. ¿Acaso no es esto un signo del poder de Dios?, preguntó un joven, sintiendo que la eternidad se manifestaba en ese momento. Era un recordatorio de que, aunque la oscuridad pudiera intentar prevalecer, la luz siempre triunfaría. El carcelero, observando la mirada de confianza en los rostros de Pablo y Silas, sintió que su propia fe y su hogar pendían de un hilo. Fue ante la fuerza en las palabras de Pablo que su determinación se avivó. «¿Habrá esperanza para mí y mi casa?», murmuró, su corazón ardiendo con anhelo. «Creed en el Señor Jesucristo», respondió Pablo, con el ardor de un guerrero que batalla por la verdad. «Hoy no solo te hablaré de salvación, sino que la verás manifestarse en ti y en los tuyos». Mientras la multitud estallaba en un fervor renovado, el líder opositor, ya febril por el miedo, hizo una última tentativa por controlar a los presentes. «No os dejéis engañar. Lo que vosotros llamáis luz es oscuridad. No dejéis que despojen el orden que hemos establecido». La balanza de la fe y la incredulidad oscilaba con cada palabra que se pronunciaba. Sin embargo, el eco del anciano resonando entre la aguerrida multitud hizo eco en aquellos corazones afligidos. Este es el tiempo para decidir entre la tradición que no da vida y la verdad que trae libertad. Decidid hoy a quién seguiréis. Entonces, en un momento de grave opresión, sucedió lo inesperado. Un grupo de almas perdidas, hasta ese momento guiadas por el miedo, comenzaron a levantarse y caminar hacia la luz. Sus rostros, ansiosos y expectantes, se dirigieron hacia Pablo y Silas, buscando el abrazo del Salvador que proclamaban con autoridad. El aura de lo divino se sentía, mientras cada uno comprendía que no estaban solos. El carcelero, ya lleno de fe, tomó la mano de su esposa y la llevó hacia adelante, clamando por el mismo milagro que había transformado su vida. Hoy es nuestro día de libertad. La presencia del Espíritu Santo se intensificó a medida que los primeros nuevos creyentes, un testigo de la verdad, levantaban sus voces en alabanza. «Hosana, gloria al Rey», resonaba en la plaza, y cada latido del corazón se sincronizaba con el ritmo del poder de Dios. Los líderes opositores, perplejos y asustados, miraban a su alrededor mientras la multitud crecía. En ese momento, una sombra oscura se desvaneció y se sintió la transformación en el aire. La batalla espiritual no había terminado, pero lo que se avecinaba era una señal de que el poder de Dios estaba por manifestarse de maneras inimaginables. La noche caía, y las estrellas comenzaron a brillar sobre la plaza. Los cielos parecían declararse en favor de quienes habían decidido seguir la luz. Mientras la preparación para una confrontación inminente comenzaba a gestarse, una profunda revelación atravesó el corazón de Pablo. El plan soberano de Dios está a punto de revelarse, y lo que hoy parece una batalla podría muy bien ser el inicio de un avivamiento que cambiará a Filipos para siempre. Entonces, con firmeza, extendió su mano hacia el carcelero y los nuevos creyentes, y declaró: «Este no es el final, sino el comienzo de algo glorioso». La historia de Filipos responderá a la pregunta que todos se hacen: ¿puede Dios salvar? Sí. Hoy,
Él establece su reino en este lugar. Veamos cómo se despliega su increíble amor mientras el mundo contempla su impresionante obra.